Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a hablar de algo que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Cuando vi esta noticia, mi primer pensamiento fue, no puede ser. Esto es algo que de verdad no te esperarías. Hoy nos sumergimos en el mundo de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una estrella que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, y sí, estoy hablando de la deslumbrante Demet Özdemir. Prepárense porque lo que va a salir de su boca, bueno, es algo que realmente te hará pensar dos veces. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras increíbles revelaciones, porque créanme, hoy viene una fuerte. La noticia ha estado circulando como pólvora y como siempre, aquí estamos para desmenuzarles todo. Se trata de una confesión que Demet Özdemir hizo recientemente, y no es una confesión cualquiera. No hablamos de un simple error o de un pequeño secreto. Estamos hablando de algo que revela una faceta completamente inesperada de su vida, algo que pone en perspectiva su trayectoria, sus decisiones e incluso su forma de ver el mundo. Han sido días de revuelo en las redes sociales, de especulaciones, de mensajes de admiración y sorpresa. Y es que cuando una figura pública como Demet, que proyecta tanta luz, tanta alegría y tanto carisma, comparte algo tan personal y profundo, el impacto es innegable. Para quienes no la conocen tan a fondo, Demet Özdemir saltó a la fama con su papel en la serie Erkenci, donde su química con el coprotagonista Can Yaman se volvió legendaria, catapultándola a un estrellato global. Desde entonces, nos ha deleitado con su talento en otras producciones exitosas, demostrando una versatilidad y una presencia escénica que la han consolidado como una de las actrices más importantes de su generación. Pero detrás de esa sonrisa radiante y esa profesionalidad impecable, ¿qué hay? ¿Qué motivaciones la impulsan? ¿Cuáles son esas luchas internas o esas experiencias que han moldeado a la mujer que hoy conocemos? Pues bien, esa es la pregunta que nos ha estado rondando la cabeza, y ahora, parece que tenemos una respuesta, o al menos, una pista muy reveladora. La confesión en cuestión se dio durante una entrevista reciente, en un ambiente aparentemente relajado, pero que sin duda se convirtió en el escenario de un momento impactante. Demet estaba hablando sobre su vida personal, sobre los desafíos de la fama, y en un punto, se tomó un respiro, miró a la cámara, y soltó lo que dijo. Y lo que dijo, amigos míos, es que hubo un momento crucial en su vida en el que consideró seriamente dejarlo todo, abandonar su carrera actoral, e iniciar un camino completamente diferente, un camino que la llevaría a ser chef profesional, ***. Sí, han oído bien. Chef. Imaginen por un momento a Demet Özdemir, no brillando en una alfombra roja, sino enfundada en un delantal blanco, creando exquisiteces culinarias en una cocina profesional. Es una imagen que rompe con todo lo que habíamos imaginado, ¿verdad? Pero ella lo dijo con una convicción que dejaba claro que no era una idea pasajera, sino una posibilidad real que sopesó con seriedad. Esta revelación ha generado un torbellino de emociones y preguntas entre sus seguidores, y es natural. Demet Özdemir se ha convertido en un referente de la actuación, una figura que asociamos intrínsecamente con el brillo de las pantallas y el drama cautivador. Pensar en ella tras los fogones, en lugar de frente a las cámaras, es un giro argumental digno de una de sus propias producciones. Y aquí viene lo interesante. ¿Por qué esta revelación nos resulta tan impactante? Porque choca de frente con la imagen pública que tenemos de ella. La vemos como una artista dedicada, apasionada por su trabajo, que ha luchado y perseverado para alcanzar el éxito que tiene. Y de repente nos dice que hubo un momento en el que esa pasión por la actuación casi se desmorona ante otra pasión, una completamente diferente. Esta dualidad en sus aspiraciones nos demuestra que detrás de la estrella de cine, hay una persona con intereses multifacéticos y con la audacia de considerar caminos que van más allá de lo esperado. Demet explicó que esta idea surgió en un momento de mucha presión, de un agotamiento emocional y físico considerable. La vida de un actor de éxito, como sabemos, no es un camino de rosas. Las largas horas de rodaje, la exposición constante, las críticas, la falta de privacidad, la necesidad de estar siempre encendida para el público y para la cámara, todo eso puede pasar factura.
El escrutinio constante, las demandas emocionales de interpretar personajes diversos y la imprevisibilidad de la industria del entretenimiento pueden llevar a cualquier persona al límite. Parece que en un punto de su carrera, Demet sintió que esa presión era demasiado, y que la cocina representaba un escape, un refugio, una forma de creatividad totalmente distinta y quizás más tangible y gratificante en ese momento particular de su vida. Ella describió cómo la cocina siempre ha sido un lugar importante en su vida, un espacio donde puede desconectar, donde puede expresarse de otra manera. No es solo la preparación de alimentos lo que la atrae, sino el ritual, la transformación de ingredientes crudos en algo que nutre y deleita. Habló de la satisfacción que le da transformar ingredientes simples en algo delicioso, del arte que ve en la preparación de alimentos, de la precisión y la creatividad que requiere un buen plato, y de cómo la idea de dedicarse a eso profesionalmente se volvió cada vez más tentadora. El aroma de las especias, la alquimia de los sabores, la posibilidad de crear momentos de felicidad a través de la comida, todo esto debió haberle parecido un bálsamo para el alma en medio del torbellino de su carrera actoral. Incluso mencionó que estuvo a punto de inscribirse en una escuela de cocina y empezar de cero. Este detalle es crucial, ya que subraya la seriedad de su consideración. No era un simple pensamiento fugaz, sino un plan que estuvo a punto de materializarse. Este detalle es fascinante. Nos muestra a una Demet muy humana, muy real. No es una superestrella invencible, inquebrantable e inmune a las dudas. Es una persona que, como todos nosotros, ha enfrentado momentos de incertidumbre, ha sentido el peso de las decisiones importantes que pueden cambiar el rumbo de una vida, y ha explorado diferentes caminos, incluso aquellos que parecían radicalmente opuestos a su camino actual, en la búsqueda de su verdadera felicidad y realización. Es un recordatorio poderoso y necesario de que, detrás de los personajes icónicos que interpreta en la pantalla, de las sonrisas perfectas y los gestos cautivadores, hay una mujer con sueños complejos, con miedos muy humanos y con anhelos muy concretos que van más allá de la fama y el aplauso. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, la que revolotea en el aire y en nuestras mentes es: ¿qué la detuvo? ¿Qué la hizo cambiar de rumbo y seguir apostando por la actuación en lugar de sumergirse en el apasionante mundo de la gastronomía? Demet no entró en detalles exhaustivos sobre los motivos exactos que la hicieron desistir de su incursión culinaria, y es comprensible que algunos aspectos de su proceso de toma de decisiones sean íntimos y personales. Sin embargo, sí dejó entrever que al final, el amor incondicional por su profesión actual, el cariño sincero y la energía vibrante de su público, que la ha acompañado y apoyado en cada paso, y quizás la profunda comprensión de que su verdadera pasión, su don innato, residía en contar historias a través de su arte, en dar vida a personajes y en conectar emocionalmente con millones de personas, fueron los pilares que la mantuvieron firmemente en el camino que ya estaba trazando con tanto éxito. Sin embargo, la simple revelación de que *** consideró seriamente la cocina como una alternativa profesional *** nos abre un abanico de reflexiones profundas y estimulantes. Por un lado, habla de su valentía excepcional al considerar un cambio tan radical, una decisión que podría haber alterado drásticamente el curso de su vida y carrera. Demuestra que no le tiene miedo a reinventarse, a explorar nuevas facetas de sí misma y a priorizar su bienestar y su felicidad, incluso si eso significa dejar atrás un camino ya consolidado. Por otro lado, nos enseña una lección invaluable sobre la importancia de escuchar a nuestro corazón, de explorar nuestros diversos intereses, incluso si estos nos llevan por caminos que parecen alejados de nuestra trayectoria actual o de lo que se espera de nosotros. La vida es un lienzo vasto y cada interés, cada pasión, puede ser una pincelada única que enriquece la obra maestra que es nuestra existencia. Quién sabe, quizás en el futuro Demet nos sorprenda con un restaurante propio donde fusiona su talento artístico con su amor por la gastronomía, o con un libro de cocina que capture su esencia y su visión culinaria. Sería un evento espectacular y una oportunidad para verla brillar en un nuevo escenario. Esta confesión también nos da una nueva perspectiva sobre su enfoque actual en la actuación. Si en algún momento sintió la tentación tan fuerte de dejarlo todo por la cocina, significa que su compromiso actual con su carrera, con el arte de la interpretación, es aún más profundo, más consciente y más arraigado. Ha elegido quedarse, ha elegido seguir brindándonos su talento, su dedicación y su arte, y eso, para sus millones de seguidores en todo el mundo, es una noticia maravillosa que celebramos con inmensa gratitud. Es un testimonio de su resiliencia y de su amor por lo que hace. Además, este tipo de revelaciones, de confesiones tan sinceras y humanas, nos humanizan aún más a la celebridades.
A menudo las vemos como seres perfectos, inalcanzables, figuras envueltas en un aura de glamour que las sitúa en un pedestal. Pero confesiones como esta nos recuerdan de manera contundente que detrás de los focos, de las cámaras, de las alfombras rojas y del aclamado aplauso, hay personas con emociones complejas, con sueños diversos y contradictorios, y con la capacidad de dudar, de cuestionarse y de replantearse su futuro. Es una lección de humildad y de autenticidad que sinceramente valoramos muchísimo porque nos conecta con ellas a un nivel más profundo y genuino. Piénsenlo así, si Demet Özdemir, con todo su éxito abrumador, con su reconocimiento internacional y con una carrera envidiable, ha tenido momentos de duda tan profundos y ha considerado giros tan drásticos en su vida, ¿qué nos dice eso sobre la búsqueda de nuestra propia vocación? Nos anima a no tener miedo de explorar, de probar cosas nuevas, de seguir nuestros instintos y nuestras pasiones, aunque parezca que nos estamos alejando de lo estable, de lo seguro, o de lo esperado por los demás. La vida está llena de posibilidades infinitas, y a veces, las oportunidades más inesperadas y gratificantes pueden estar esperando justo a la vuelta de la esquina, disfrazadas de desvíos o de caminos alternativos. Esta historia es un recordatorio poderoso y edificante de que la pasión puede manifestarse de muchas formas, y que el camino hacia la realización personal rara vez es una línea recta y predecible. Demet Özdemir, la actriz que amamos y admiramos, también podría haber sido Demet Özdemir, la chef estrella, deleitándonos con sus creaciones culinarias. Y aunque hoy la celebramos y la aclamamos en el mundo de la actuación, esta confesión nos hace admirarla aún más por su valentía al compartir sus vulnerabilidades, por su profunda introspección para entenderse a sí misma, y por su honestidad radical al revelar una parte tan personal y sorprendente de su viaje. En resumen, lo que Demet Özdemir ha confesado es algo que nos ha volado la cabeza y nos ha hecho reflexionar profundamente. En un momento crucial de su carrera, estuvo a punto de dar un giro radical y abandonar la actuación para convertirse en chef profesional. Esta revelación nos muestra su lado más humano y accesible, su capacidad de soñar en grande y de considerar caminos alternativos que la llevaran a la felicidad y la realización, y al final, nos reafirma su profunda dedicación a la profesión que hoy ejerce con tanta maestría y pasión. Es una historia fascinante que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pasiones, sobre la importancia de la autocomprensión y sobre la valentía de explorar diferentes posibilidades en la vida, sin miedo a salir de nuestra zona de confort. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes de esta confesión. ¿Se imaginaban a Demet Özdemir como chef? ¿Qué otras pasiones ocultas creen que puedan tener las celebridades, esos intereses que no vemos en pantalla pero que forman parte de su identidad? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir descubriendo secretos, anécdotas sorprendentes y las historias más impactantes del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran ** me gusta ** a este vídeo. Un simple like puede marcar una gran diferencia para nosotros. ** compártanlo ** con todos sus amigos y familiares, con todos aquellos que admiran a Demet Özdemir o que simplemente disfrutan de historias inspiradoras, para que nadie se quede fuera de esta increíble revelación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, la oportunidad es ahora. ** suscríbanse a nuestro canal, ** denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Les prometo que vienen muchas sorpresas más, contenido exclusivo y revelaciones que los dejarán sin aliento. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta aventura de descubrimiento, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme lleno de energía y de curiosidad.